Estudiantes de tercero medio, en esta clase podrás realizar cálculos de medidas de dispersión para la toma de decisiones. Podrás reforzar conocimientos adquiridos en clases anteriores y se te aclararán ciertas dudas. Las medidas de dispersión sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la medida o si están muy dispersos. Para cuantificar la dispersión estudiaremos medidas más conocidas como el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. El rango corresponde a la diferencia entre el mayor y menor de los datos de la distribución dada e indican cuán dispersos están los datos. En este ejercicio me indica las edades de un grupo de niños en una fiesta son 3, 4, 6, 7, 7, 11, 11, 11, 12, 14 y 16. Y me piden calcular algunos datos de dispersión, que me permitirán analizar todo eso. Empezamos con el primero, me dicen la media aritmética. Empecemos. Para calcular la media aritmética, veamos. La media aritmética. La media aritmética es lo que conocen ustedes como el promedio, es decir, la sumatoria de todas esas edades dividida entre la cantidad de ellas. Y son 2, 4, 6, 8, 10, 12 edades. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética, Me están pidiendo la media aritmética. La media aritmética es lo que nosotros conocemos como el promedio. Y empezamos. Es la sumatoria de todas las edades. Empezamos a anotarlas. 3 más 4 más 6 más 7 más 7 más 11 más 11 más 11 más 12 más 14 más 16 dividida, fíjense que acá vamos anotando todo, todas las edades están ahí anotadas y eso se divide entre 12, que es la cantidad total o el número total de los niños que hay en la fiesta. Y empezamos. La sumatoria de todas esas edades me dan 105. 105 dividido en 12 tenemos 8,75. Esta es nuestra media aritmética o promedio. Hay ejercicios en los que se trabajan con los decimales, pero hay ejercicios donde me lo piden entero. Si ese fuese el caso, eso lo llevamos aproximadamente 9. Pero nosotros por ahora vamos a trabajar con la cantidad de decimales. Ahora me pide calcular en la misma primera pregunta el rango. El rango es, fíjense, el rango es la edad máxima en este caso porque estamos hablando de edades menos la edad mínima, Entonces, la máxima es 16 menos 3 y mi rango es de 13. Acuérdense que corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. El mayor de los datos es 16 y el menor de los datos es 13, así que este es mi rango de diferencia. La media aritmética de un conjunto es lo que nosotros conocemos como el promedio. Acá tenemos la desviación media, que corresponde a la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones entre la cantidad total de los datos. Tenemos para calcular la desviación media de datos agrupados y no agrupados. Ahora, ya teniendo la
media aritmética y el rango, me piden calcular la desviación media. Fíjense que la desviación media hay dos fórmulas, para datos no agrupados y para datos agrupados. Como pueden observar, acá no están los datos agrupados. Agrupados quiero decir como que si fuesen de 3 a 5 años, de 6 a 8 años y así. Acá no están agrupados. Por lo tanto, vamos a usar la siguiente fórmula. Para la desviación media, ¿ok? Vamos a usar mi primer valor o mi primera edad menos la media aritmética, más mi segundo valor menos la media aritmética. Acá, más mi tercer valor o mi tercera edad menos la media aritmética, y así sucesivamente, y todo eso se divide entre las 12 edades. Empezamos de la media. Trazamos nuestra línea y empezamos. El primero, la primera edad es 3 menos la media aritmética que obtuvimos fue 8,75 más 3 menos 8,75 más 4 menos 8,75 más 6 menos 8,75 más 7 menos 8,75. Acá recordamos que es 12. Como no hemos continuado los valores aquí, los seguimos, quedamos en 7. El valor absoluto de 7 menos 8,75 más el valor absoluto de 11 menos 8,75, y tenemos que hacerlo con cada uno de los valores que nos están dando. Vamos por el segundo 11. Más el tercer 11, valor absoluto menos 8,75 más 12 menos 8,75. Esto dividido siempre en 12. Vamos ahora 14, el valor absoluto de 14 menos 8,75 más el valor absoluto de 16 menos 8,75. Y esto es entre 12. Ahora fíjense que la desviación media, cuando nosotros metemos en nuestra calculadora 3 menos 8,75, obtenemos un valor negativo, menos 5,75. Pero que acuérdense que acá está el valor absoluto. Cuando es el valor absoluto de un número, no hace distinción de signo, ¿ok? Corresponde al número en sí sin el signo. Entonces serían 5,75. 5,75. Este valor absoluto de esta resta es 5,75 más nuevamente 5,75 más 4 menos 8,75 es 4,75.
El resultado es negativo, pero como es el valor absoluto, será positivo. 4,75 más 6 menos 8,75, 2,75 más 7 menos 8,75, 1,75 más 1,75 porque son 2,7. Vamos con el 11. 11 menos 8,75, 2,25 más 2,25 más 2,25 más 2,25 porque son 3 onzas. Y continuamos acá, ¿ok? Vamos a darle continuidad acá a este ejercicio. Más. Vamos con el 12. 12 menos 8,75, 3,25. Vamos con el 14. 14 menos 8,75 son 5,25. Y vamos con el último, 16. 16 menos 8,75, 7,25. Recuerden que todo eso debe ser dividido entre 12, ¿ok? La cantidad total. Y trazamos nuestra línea de división. Vamos. Entre 12. Ahora sumamos todo eso. ¿Cuánto me debería de dar todo eso? 5,75 más 5,75 más. Ya, después de hacer la sumatoria de todos, tenemos que me da 45. 45 entre 12, ¿ok? Tenemos que es 3,75. 3,75 es el valor de mi desviación media. Entonces, en una hojita aparte, diferente a los cálculos que hemos estado realizando, colocamos que lo primero que me pidieron fue la media aritmética y me dio 8,75. El rango me dio 13 y ahora la desviación media me da 3,75. Tenemos. Ahora, ¿qué otra cosa nos piden calcular? Ahora, después de la desviación media tenemos que nos piden calcular la varianza, ¿ok? La varianza viene dada bajo la fórmula siguiente. Tenemos la varianza y la desviación estándar. La varianza corresponde a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los números de los datos y se expresa en unidades cuadradas. Y la desviación estándar se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. A mayor dispersión, mayor valor de la varianza. A menor dispersión, pues menor valor de la varianza. El coeficiente de variación permite realizar comparaciones entre conjuntos. Él matemáticamente corresponde al cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. Para expresarlo en porcentaje basta con multiplicar el cociente obtenido por 100. Mientras menor sea, el conjunto es más homogéneo y mientras mayor sea, pues el conjunto es más heterogéneo. La fórmula de la varianza es esta simbología que corresponde a la varianza, ¿ok? Me dice, mi primer valor
menos la media aritmética elevada al cuadrado más el segundo valor dado menos la media aritmética elevada al cuadrado más cada uno de los valores que estén involucrados. Fíjense, cada uno de los valores que estén involucrados en los datos que me dieron, divididos en este caso y en este ejemplo entre 12, pero es entre el número total de datos que me dieron. Entonces ahora procedemos a realizar la fórmula con los datos obtenidos o datos. Varianza es igual a mi primer valor, 3, menos la media aritmética, que fue 8,75 elevado al cuadrado, más 3, que es mi segundo valor, menos 8,75 elevado al cuadrado, más mi tercera edad fue 4. 4 menos 8,75 elevado al cuadrado, más 6 menos 8,75 elevado al cuadrado, más. Teniendo ya todos los datos acá para empezar a restar en mi varianza. Ok, fíjense, todos mis datos, todos los datos de las edades, menos la media aritmética elevada al cuadrado dividido entre la cantidad total de edades. Ahora procedemos a restar. Continuamos con la varianza y empezamos a resolver la primera. 3 menos 8,75. Si obtengo un valor negativo, ¿ok? Porque acá no me están hablando del módulo de ese valor. Y tenemos que es menos 5,75 elevado al cuadrado, más menos 5,75 elevado al cuadrado, más 4 negativo, 0,75 elevado al cuadrado, más menos 2,75 elevado al cuadrado, más menos 1,75 elevado al cuadrado, más menos 1,75 elevado al cuadrado, más, continuamos con nuestra línea de división, que es entre 12. Ya teniendo todos, elevándolos al cuadrado, ok, fíjense, empezamos. Menos 5,75 elevado al cuadrado, toda base negativa con exponente par, el resultado va a ser positivo. Y empezamos. 5,75 elevado al cuadrado, tenemos que es 33,06. Vamos a usar solo dos decimales. 33,06 más 33,06 más, vamos con 4,75 elevado al cuadrado, es 22,56. Siempre utilicemos dos decimales, a menos de que en las indicaciones del ejercicio sean otras. Veamos, 2,75 elevado al cuadrado, 7,56 más menos 1,75 elevado al cuadrado, tenemos que será positivo, 3,06 más 3,06 más 2,25 elevado al cuadrado,
5,06. Tenemos que él se repite 3 veces. Más 5,06 más 5,06. Acá mi varianza elevada al cuadrado. Ahora 3.25 elevado al cuadrado. 10,56. Más 5,25 elevado al cuadrado. 27,56 más 7,25 elevado al cuadrado, 52,56. Tenemos que todo eso lo vamos a dividir entre 12, ¿ok? Y empezamos la sumatoria de mis valores arriba. Tenemos que esta sumatoria nos da 208,22 y eso lo dividimos en 12 entre 12 y tenemos que nos da 17,35. 17,35 es el resultado de mi varianza. Ahora, para yo calcular la desviación estándar, que es lo otro que me piden en mi ejercicio, fíjense, en el número 4 me piden la desviación estándar. Se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de mi varianza. Entonces, ya tenemos acá mi varianza, ¿ok? Fíjense, lo voy a resaltar con verde. Esta es mi varianza. Y ahora, para calcular la desviación estándar, solamente debo extraer la raíz cuadrada de esa varianza. Entonces, sería raíz cuadrada de 17,35 y es 4,16. Mi varianza es 17,35 y mi desviación estándar es 4,16. A mayor dispersión, encontramos que el valor de la varianza es superior y a menor dispersión, el valor de la varianza es menor. Por lo tanto, si vemos estos dos resultados, sobreentendemos que el nivel de dispersión es algo elevado. ¿Por qué? Porque notamos cierta diferencia entre las edades, ¿ok? Si las edades fueran como que un poco más cercanas, pues el valor de la varianza fuese un poco más pequeño o menor. Y ya nos faltaría es calcular el coeficiente de variación de las edades. Entonces, en nuestra hojita, donde tenemos marcado las respuestas, ahora vamos a colocar, ok, que tenemos la número 3, que es mi varianza. Recuerden que la varianza se marca elevándolo al cuadrado o así como vemos acá, y la desviación estándar es extrayendo la raíz de ese 17,35 y obtenemos que es 4,16. Ahora se me pide calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ¿ok?, viene dado bajo la siguiente fórmula: desviación estándar entre mi valor inicial, que fue la media aritmética, ¿ok? Ahora, mi desviación estándar había dado 4,16 y mi media aritmética inicialmente me dio 8,15.
75. Estos valores se dividen 4.16 entre 8.75 y tenemos 0,47. 0,47 mi coeficiente de variación. Este coeficiente me permite realizar comparaciones entre conjuntos con respecto a la dispersión de los datos que incluyan o que se estén dando, entre variables que se miden con diferentes unidades de medida también. Matemáticamente, pues él corresponde al cociente entre la desviación estándar y la media aritmética, como acabamos de hacer en la fórmula. Ahora, para expresar este coeficiente de variación en porcentaje, pues basta con multiplicarlo por 100. Es decir, para yo multiplicarlo por 100, pues debo tomar un poco más de decimales de los que me otorga la calculadora. La calculadora me indica que es 0,4754. Si yo multiplico esto por 100 para poder obtener en mi porcentaje, sería 47,54% el coeficiente de variación. Mientras menor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más homogéneo, es decir, son más parecidos entre sí. Y mientras mayor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más heterogéneo. Los datos se diferencian más entre sí. Y si podemos ver en porcentaje, pues tenemos un alto porcentaje de variación. Y lo podemos observar pues en las edades. Fíjense que hay edades desde los 3 años hasta los 16. Entonces, si fuesen consideradas solo estas edades, pues les aseguro que ese coeficiente de variación fuese mucho más bajo, porque hay un rango menor entre las edades. Si se desea comparar dos o más conjuntos de datos, se pueden utilizar medidas de tendencia central, como el promedio y la mediana, medidas de dispersión como el rango, varianza, desviación estándar y medidas de posición como los cuartiles. Así podemos juzgar cuál de ellos tiene un promedio más representativo, es decir, aquel conjunto cuyos valores son cercanos al promedio. Por último, en nuestra hoja donde estamos colocando todas las respuestas, colocamos y afirmamos el coeficiente de variación en porcentaje que nos había dado 47,54%. Y ya tenemos acá reportados en un solo papel todos nuestros datos. Bastante amplio y bastante extenso, un solo ejercicio, ¿ok? Siempre les recomiendo tener a la mano las fichas con todas las fórmulas que necesiten utilizar. Necesitamos enseñar a que la duda no sea temida, sino bienvenida y debatida. No hay problema en decir no lo sé, al contrario. Cada vez que decimos no lo sé, tenemos la oportunidad de aprender, de seguir aprendiendo. Espero que esta clase te haya servido de gran utilidad y haya sido para el reforzamiento de conocimientos anteriores. Gracias.